Iniciamos formalmente el webinar número 85 de Neurosales, donde nos preguntamos, ¿mis incentivos recompensan la mejora de la rentabilidad del negocio? Hoy vamos a estar haciendo foco a la gestión del vendedor en lo que realmente impacta. Estoy acompañado de Carlos Riera. Este es el momento donde, Carlos, te pido que prendas tu cámara, que prendas tu micrófono, porque estás en tu casa, por cierto, segunda vez que nos acompañas. Así es, Gabo. Honradísimo esta invitación, además muy emocionado que tenemos una audiencia ahí bastante diversa, que ya estoy viendo que se han conectado más personas, así que vamos a compartir cosas muy buenas, ¿no? Totalmente. Y estaba buscando aquí, yo que aproveché de actualizar cuál era este webinar. Nos acompañaste en el webinar número 84. Así que... 84 estamos ahora, ¿no? Ahora mismo estamos en el 84. Perdón, en el 44. El 44. Ah, no, vamos de 40 en 40 entonces. O sea, nos vemos en el 124. Ah, bueno, esa es muy buena. Mira, esto tiene fecha del 5 de agosto del 21. O sea, hace casi 2 años. Sí. Pero bueno, en ese sentido, qué honor, qué admiración. Carlos. Lo mismo, pana. Yo te voy a ser muy sincero. Y aquí incluso aprovecho de agradecerle que, si bien en ocasiones en los jueves yo termino siendo la cara y la persona que está por acá aprendiendo, como ustedes allí que nos están viendo, en ocasiones también puede ser mi socio, mi socia Maru y Carlos Rosales. Pero lo cierto es que detrás de nosotros hay todo un equipo que nos está apoyando en las coordinaciones, en las invitaciones, en que este espacio se haga una realidad. Así que desde allí, gracias Juanchi, gracias Diana, gracias María Angélica, porque todos son parte de esta posibilidad. Pero a mí me llega un brief donde me dice, listo, el próximo invitado se trata de Carlos Riera. Y yo leo por acá, Carlos Riera, catalizador de la construcción de vínculos entre los objetivos de las empresas y las necesidades del talento humano. Señor Carlos, ¿con qué se come eso? ¿Qué es eso? Que de verdad lo leí y dije, no, ya yo sé cuál es la primera pregunta de este web. Repito, catalizador de la construcción de vínculos entre los objetivos de las empresas y de las necesidades de talento humano. Cuéntame. Tremendo fume, ¿no? O sea, increíble. A ver, Gabo, tú sabes que dificilísimo sintetizar el momento histórico donde estamos parados en este momento, ¿no? Y en particular, tú sabes que acompaña mucho lo que mencionas, porque en el fondo deberíamos empezar a entender de qué se trata, digamos, la gestión de talento hoy por hoy, ¿no? Si no catalizamos, es decir, si no le prendemos una llama para que las cosas ocurran, pues la verdad es que las cosas no van a ocurrir. Y creo que una de las cosas importantísimas que tenemos que hablar a lo largo de este webinar y seguramente en función de lo que vayamos captando la audiencia podemos profundizar sobre ese tema, es en cómo prendemos esa llama, ¿no? Si cada uno de nosotros nos empezamos a describir como catalizadores de algo con lo cual sentimos un compromiso, pues la verdad es que las cosas van a suceder de una forma más fluida, ¿no? Y vamos a hablar a veces de la complejidad de la maraña organizacional que impide que tú catalices a lo mejor el cambio o que te arriesgues ante ese cambio. Eso lo vamos a hablar en unos instantes. Pero fíjate que hay otro punto importantísimo aquí, Gabo, que es que pareciera que el mismo título te está diciendo que como que los objetivos de las empresas y las necesidades de su talento andan por sitios separados y que se necesita una construcción de vínculos para poder acercarlos. Y la verdad es que mi conclusión en este punto, Gabo, y evidentemente la conclusión en función de nuestras propias experiencias, es que efectivamente el talento humano va por un lado y los objetivos del negocio van por otro. Y de alguna forma necesitamos como reconstruir esa relación como para que realmente podamos apuntar hacia el puerto seguro al cual estamos apuntando como organización, ¿no? Incluso yo le agregaría allí otro detalle, porque están los objetivos del negocio. Bien nombraste los objetivos de la fuerza laboral, pero por otra parte están los objetivos de los dueños del negocio, que no necesariamente apuntan hacia la misma dirección de los dos que hemos hablado. Así que qué bueno encontrar personas como tú que de alguna forma tienen esta motivación o esta posibilidad de comenzar a encontrar respuestas, comenzar a encontrar
incluso algunas respuestas a por qué es. Sí. En ese sentido, como siempre te lo he dicho, pues admiro mucho lo que haces, admiro mucho las posibilidades que también estás construyendo y que me ha parecido muy interesante, tanto que ojalá, bueno, yo estoy convencido de que aquí nos vas a compartir algunas en particular. Pero a ver, este título que vemos aquí, donde dice, o nos pregunta, pues, ¿mis incentivos recompensan la mejora de la rentabilidad del negocio? Obviamente nosotros estamos apuntando siempre en estos webinars a hablar a un nicho en particular, que son vendedores, prestadores de servicios, pero personas que de alguna forma están identificadas con una fuerza comercial. Sí. Generalmente, desde ese punto de vista, a nosotros, incluido a mí, se nos ha premiado por más ventas, mayor rentabilidad, mayor facturación. Y desde allí siento que yo nunca me había preguntado si me sentía bien o me siento correspondido con mis incentivos. Total. De alguna forma, y te pregunto, ¿cómo ha funcionado tu proceso para de alguna forma responder o medir esa posibilidad si los incentivos me corresponden? O si no, nada que ver, ¿sabes qué? Pareciera que la brecha es más alta entre esos objetivos que ya bien nombramos y las variables que nombramos. Total, Gabo. Tú sabes que yo creo que estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Pero hay que catalizarlo, porque sin duda hay que acelerar el paso. Creo que vamos más lento de lo que deberíamos en cuanto a incentivos a la fuerza de ventas específicamente, ¿no? Si nosotros vamos históricamente a cuál ha sido realmente el gran gancho que le hemos ofrecido a un ejecutivo de ventas, pensemos en el último eslabón de la cadena, para que logre un resultado, o siempre asociado al volumen de ventas que comercializa, la cantidad de cajas que le inyecta a un canal, de alguna forma, no sé, la facturación en algunos casos, ¿no? Pero tú sabes, Gabo, que una de las cosas que nos ha faltado como organizaciones, y obviamente estos son generalizaciones, no sientas que estoy hablando de tu organización en específico, sino más bien de lo que comúnmente ocurre en las organizaciones, y ojalá ya hayan algunas evolucionando un poco en este tema, es que no le damos la información completa a ese ejecutivo o a ese gerente comercial de un área determinada, como para que tome mejores decisiones desde el punto de vista de rentabilidad. Cuando vayamos a hablar un poco más en detalle del tema, oye, no necesariamente vender más de un producto significa que tu compañía va a estar en un mejor espacio económico. ¿Qué tal si te cuestionas realmente cuál es el mix adecuado de productos que yo voy a inyectar dentro de una categoría determinada, ¿no? O sea, de alguna manera puedes tener alguna perspectiva. Si solamente vemos kilos, cajas, litros, lo que sea, pues finalmente le estamos disfrazando la realidad del negocio a ese ejecutivo comercial, y a veces, de alguna forma, lo que está subyacente es que no le estamos dando la confianza suficiente a esa persona como para que pueda saber que hay detrás de su gestión una infraestructura comercial que le dice, mira, estos son los costos de nuestra mercancía, esto es de alguna forma el margen que nosotros estamos manejando internamente. Acompáñame a que con tus clientes podamos hacer inversiones más inteligentes que puedan permitir justamente esa mejora de rentabilidad. Sabes que me distraes un poquito, Gabo, porque veo que Jonathan nos está haciendo una advertencia acá, ¿no? Pero yo te escucho muy bien. En efecto, ahorita me ocuparía de escribirle por ahí en el chat a Jonathan, pero incluso válido con los demás asistentes, si nos están viendo bien, si nos están escuchando bien. Yo a ti, la señal con la que yo te estoy recibiendo está perfecta, así que vale la pena aquí, no sé, Isaías, Ise, Aide, Iri, yo, Endri, María, si nos pueden escribir cómo va la recepción, pues genial. Y dijiste ahorita dijiste cosas interesantes, pero en efecto, en los 2014 al 23, en los casi 9 años que yo he estado en Neurosales desarrollando otros equipos de venta, las metas siempre están establecidas por esas unidades. Y especialmente apuntan a volumen. Incluso llega un momento en el que el mercado está tan cubierto, por no llamarlo saturado, pero tan cubierto que entonces después lo que se pelean entre competidores es quién llena más espacio de la torta. Total. Entonces, desde allí, esas metas definitivamente se quedan con una sola variable o estratégicamente las posicionan desde una sola variable. Me tienes que vender más volumen, me tienes que vender más unidades, entre otras cosas. Y a partir de allí es que hablan de intensivos. Entonces, hoy en día, yo sí creo que
en las organizaciones estamos valorando, o bueno, no en las organizaciones, en el momento histórico que vivimos, estamos valorando otras cosas adicionales a dinero, adicionales a, oye, solamente un tema económico que recibimos. Dentro de esta motivación que tú tienes de hablar de incentivos o de buscar algunos por qué en los incentivos, ¿qué has encontrado? ¿Qué otras cosas? O sea, porque claro, yo hablo quizá por mí, pero viendo a mi alrededor, seguramente pudiese decir, no puedo hablar por todos, pero ¿qué has encontrado tú en todo este estudio, en toda esta posibilidad de qué está también valorando la gente, qué está valorando la fuerza laboral hoy en día? Total, Gabo. Tú sabes que lo primero que tenemos que tener súper claro es que estamos en una etapa de cambio generacional, ¿no? Y esto es cliché. A ver, todo el mundo habla del cambio generacional, todo el mundo habla de, oye, cómo son los centennials, de alguna forma cómo se va a cambiar, digamos, la aproximación laboral hacia esas nuevas generaciones, ¿no? Pero pensémoslo ya no desde el cliché, sino desde lo práctico en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hace 20 años atrás, muy probablemente yo era uno de esos vendedores en esa época, te ofrecían un paquete de incentivos, ese paquete de incentivos estaba asociado a unos resultados determinados, te sentías parte de un todo y tu esfuerzo en tu región, en tu canal, lo que sea, pues de alguna forma influía en un resultado macro, sobre todo determinado por la participación de mercado que tenías, ¿no? Y fíjate dónde va el primer cuestionamiento y dónde invitaría a la audiencia a hacer discernimiento. Una de las grandes celebraciones que hacemos en las organizaciones es cuando decimos, oye, bien sea por la auditoría de Nielsen o la de Atenas o el auditor que sea, somos el auditor no, somos la compañía o la marca líder del mercado. Y cuando hablamos de liderazgo en mercado, a mí me empieza a hacer un cortocircuito en mi cabeza porque pareciera que entre más kilos, unidades, cajas venda, pues yo estoy más cerca de ese objetivo, ¿no? Y te digo que me hace cortocircuito por dos razones. Uno, pareciera que el objetivo de una organización es vender y no ganar dinero. O sea, creo que ahí hay una perspectiva que podemos evaluar detrás de lo que es la realidad de cada negocio. Pero si me preguntas a mí, yo creo que prefiero ganar dinero en lugar de ser líder del mercado, ¿no? Eso de alguna forma por un lado de la lectura. Pero hay otra que es más importante, que es lo que finalmente celebramos, ¿no? Y en la celebración está donde la comunidad dice, esto es mi norte, ¿no? Y cuando mi norte es participar de una torta, que a veces yo le llamo el cupcake, porque la verdad es que esas tortas cada vez son más chiquiticas, la verdad es que la única posibilidad que tengo de éxito es quitarle al competidor algún volumen que ya existe, ¿no? Y nuevamente, enfocado en volumen, enfocado en, de alguna forma, esa repartición de torta o, peor, el caso de los cupcakes que estamos hablando, ¿no? Entonces, en la preocupación que me lleva un poco a entender esto, Gabo, uno, está el entendimiento de las nuevas generaciones y dos, está el discernimiento sobre realmente qué estamos celebrando y cómo estamos enfocando resultados cuando realmente no nos acercan a lo mejor al espacio donde la compañía podría estar desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, y coincido mucho, incluso me haces pensar que este 2023, pues, inicia atípico, y no solamente hablo por mí, hablo por algunas organizaciones que también hemos trabajado, que nos han dicho, no se han llegado a las metas del todo, pronosticábamos un 2023 diferente, o al menos un inicio, y tuvo mucho que ver porque hubo una interesante reactivación del mercado después de la pandemia, un 2022 donde hubo incluso alguna movida económica bien interesante, y aquí incluso sin señalar a ningún país en particular. O sea, por mi parte, yo viviendo en Estados Unidos, se habla de recesión desde hace muchísimos meses y muchos especialistas hablando de que no entienden por qué aún no ha llegado ese momento. En este momento, como lo dije, bueno, estoy en Venezuela y también tenemos aquí algunos clientes que nos han dicho, en efecto, este ha sido un 2023 no pronosticado. Total. Han sido retos, perdón, han sido varios los retos que si bien hemos vivido, pero a ver, si un vendedor entonces depende exclusivamente de los incentivos de ventas, allí es donde la mirada comienza a decir, ok, ¿y qué pasa si el único incentivo no es eso? ¿Qué pasa si mi sueldo variable no solamente depende de cuántas unidades logre vender, o no solo vender, cobrar? Porque una cosa es llenar un stand de todos los productos que tú ofreces, o
o que la persona te pueda decir, listo, yo voy a adquirir este servicio contigo, pero otra cosa termina siendo el pago y sin liquidez ya sabemos que no hay rentabilidad. A ver, desde allí, con estos retos, ¿hay algún aprendizaje de tu parte que tú puedas decir, Gabo, sabes que podemos hacer las cosas diferentes, existen diferentes propuestas, alternativas, soluciones? Desde allí, ¿qué nos compartes? Sí, Gabo, coincido contigo. Primero, no es una situación local, es una situación bastante global, digamos, del mundo occidental, como para enfocarlo en un espacio ya bastante grande, ¿no? Pero en el fondo, No, para acotarlo, ¿no? y ni siquiera solo el occidental, créeme que la guerra en Ucrania, en Rusia, o sea, vamos a hablar del mundo entero. Sí, sí, sí. Total. Pero tú sabes, Gabo, que en las reflexiones que también podemos generar, tenemos que evaluar a nuestro gentilicio, ¿no? Y pensemos en el latinoamericano o inclusive incorporando un poco a España, ¿no? Pensemos en esa Iberoamérica que nos describe, ¿no? Y una de las cosas que podemos pensar es, oye, ¿dónde estamos aproximando también nuestros planes? Y yo creo que es desafortunado que en algunas ocasiones parte de lo que nos inspira a sentirnos positivos o a sentirnos negativos con respecto al futuro no tiene nada que ver con la realidad interna de tu negocio. O sea, es la guerra o no guerra, es la bolsa o no bolsa, es el economista tal o el economista cual. O sea, pareciera que tenemos un locus de control externo increíble que nos dice, oye, si en el caso de Venezuela en particular, si Chevron está en Venezuela o invierte más o le dan más, de alguna forma, espacio como para que crezca, entonces me va a ir mejor. Y yo digo, pero es que, a ver, ojalá vengan muchos Chevron a Venezuela en el caso de este país, ¿no? Pero no puede depender tu estrategia de que exista o no ese Chevron, ¿no? O sea, lo importante es más bien evaluar internamente qué podemos hacer para mejorar nuestra llegada al mercado. Y yo creo que hay múltiples casos en Latinoamérica, tal vez hablo un poquito más del caso de Venezuela, que es el que acompaño más de cerca, pero en el fondo, Gabo, lo que siento es que cuando nos hemos dado el espacio de pensar en negativo o a veces en positivo, dejamos pasar las oportunidades, ¿no? Y hace unos años, sobre todo con el mundo del retail, con el que guardo una cercanía tremenda, pues hablábamos muchísimo de la crisis y en ese momento había una cosa llamada desabastecimiento, precios controlados, fiscalizaciones, una cantidad de cosas que afectaron al retail e hicieron que las estructuras se hicieran cada vez más pequeñas, ¿no? Y te estoy echando el cuento largo para poder llegar a la conclusión de lo que nos llevó hasta ahí. En el fondo, recuérdate que en el 2019 hubo un colapso de servicios públicos en Venezuela. Digamos, todo el mundo usando un término coloquial, se enconchó, es decir, se metió dentro de una cáscara a tratar de que la cosa pasara sin ellos de alguna forma verse afectados del todo, ¿no? Pero en el camino evidenciamos que emprendedores de cualquier vía, no quisiera llegar en ponderaciones de qué es el espíritu emprendedor que tiene cada quien, pero en el fondo de cualquier vía llegaron a constituirse negocios de retail que empezaron a atender necesidades que nosotros mismos del retail tradicional dejamos abandonadas, ¿no? Entonces, en el fondo, no tiene que ver con que un país esté bien o mal, o que una región esté bien o mal, o que el mundo esté bien o mal, para que tú tomes mejores decisiones estratégicas para que tu negocio salga adelante. Y cuando voy a esto, sí, esto es lo estructural, lo estratégico de negocio, pero cuando hablamos de la gente, en muchos casos fuimos abusadores del talento humano, ¿no? Y perdóname si hago una reflexión a lo mejor muy dura, pero cuando se nos iba talento en algún momento y empezábamos a evidenciar, oye, esta estructura que debía constituirse por 5 personas, ahora la van a atender 3, con el mismo salario que tenían, pero ahora con el trabajo de 5, estamos siendo injustos con la gente. Y en ese mismo momento, la gente empieza a desconfiar. Y nuevamente vamos al caso de que esto es algo global, no es algo local. Cuando la gente empieza a sentirse desconfiada respecto a las acciones que toman la compañía, respecto a ellos mismos, su vinculación con el negocio se despega y nuevamente pasa lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, los objetivos del negocio van por un lado, las necesidades del talento van por otro. Y eso nos lleva también a un espacio ahí de entendimiento de, bueno, ¿qué estamos haciendo para realmente enamorar al talento con el cual trabajamos, ¿no? Sí, y que al final yo estoy convencido de que, a ver, no importa si es una empresa de servicio o si vende directamente productos en particular, uno de los objetivos más interesantes que en este momento existen es la fidelización, la retención de esos clientes, porque estamos acá convencidos y seguramente si nos han acompañado en otros webinars, han escuchado de mí o del equipo,
que comprarte la primera vez es muy fácil, pero que se repita esa compra una segunda, tercera, cuarta, quinta, pues allí es donde está el verdadero desafío. Y hay una teoría que parte de la experiencia de cliente, donde determina, o Customer Experience, si la han escuchado por allí, pero determina que al final también termina siendo una consecuencia. O sea, la fidelización es una consecuencia de la experiencia de cliente, pero la experiencia de cliente es una consecuencia de la experiencia de empleado. Y aquí donde tú determinas, o bueno, donde tú nos compartes, oye, si se abre una desconfianza entre la organización por sus decisiones estratégicas, entre dueños también y entre empleados, algo habrá que hacer. Porque eso puede hablar de la empresa como tal, eso puede hablar de que los mercados y los tiempos han cambiado, eso puede hablar incluso del sistema político que vivimos, que quizá tenemos muchos años enfrascados en leyes hacia el trabajo o hacia los trabajadores, que valdría la pena discutir, no para hoy, porque seguramente vamos a hacer otro webinar, pero valdría la pena discutir si están en vigencia, si de verdad están cuidando hoy en día a la fuerza de ventas laboral. E incluso alguien hace poco estaba explicando de que este mismo sistema hace unos 20, 30 años hizo todo lo posible para que nosotros, como masa, como seres humanos, desconfiáramos de los sindicatos y que por el momento histórico en el que vivimos son más que nunca valiosos estos sindicatos donde vale la pena, oye, reflexionar y cuidar esto que tiene que ver con los incentivos, remuneración económica, paquetes o como lo queramos cambiar. Hoy incluso, y seguramente acá muchos que están conectados o viendo la grabación ya saben que no solamente podemos recibir, económicamente hablando, un paquete por un sueldo variable, sino que puedes involucrarte en un proyecto en particular que te van a evaluar solo por resultados. No importa si te tardas 2 días, un mes, un año, un minuto. Si tú cumples con ese proyecto, vas a poder facturar desde tu talento. Así que desde allí, yo sí creo que más preguntas que respuestas, pero insisto, gracias porque hay alguien o pudiendo hablar en plural o mucha gente como tú que se está preocupando por esto. Carlos, sé que has preparado incluso una presentación para hoy, discernir a través de este tema tan interesante, así que yo sí creo que es buen momento de que yo por acá ponga en disposición esta presentación que has traído. Incluso vamos a movernos por aquí para que se pueda leer. Yo me voy a quedar con la cámara apagada, pero con el micrófono encendido. Voy a estar muy pendiente al chat por si nos llega alguna pregunta, alguna reflexión o algún comentario. Y por supuesto, si yo tengo algo por aquí que preguntarte o decirte, lo voy a hacer con todo gusto. Pero estás en buenas manos. Desde allí más bien, como dije hace un momento, a aprender y a desaprender contigo y con estos minutos que nos restan. No, total, Gabo, muchísimas gracias por eso. La verdad es que el espíritu de la presentación es que podamos hilar algunas ideas e inclusive retar algunas de las concepciones iniciales que hasta ahora hemos venido trabajando. Y sobre todo, mis amigos, es que podamos nosotros también llevarnos un resultado tangible de esta conversación. Así que fíjense, la presentación empieza con algo que podría catalogarse como trágico, ¿no? Tú dices, oye, las organizaciones estarán extintas para el 2030 a menos que actuemos ahora. Y yo soy un convencido que es así. De hecho, en algunos casos hasta me cuestiono si 2030 es como muy optimista, ¿no? O sea, muy lejano, 7 años adelante, pareciera demasiado tiempo para realmente ese cambio que hoy las organizaciones están viviendo, ¿no? Y fíjense que el cambio no tiene que ver con lo positivo en este caso, ¿no? El cambio necesario para poder ir adelante, ¿no? Sino más bien estamos hablando de extinción, es que ya no tienen sentido como organización humana, ¿no? Y fíjense ustedes que para una de las cosas que nos, digamos, una de las cosas que nos ha llevado al nivel donde estamos hoy por hoy en nuestra evolución histórica es justamente la capacidad de organizarnos, ¿no? O sea, hablar de que las organizaciones estarán extintas para el 2030 es prácticamente decir que la humanidad misma estará extinta para el año 2030 si no actuamos ahora, ¿no? Veámoslo ahora desde la perspectiva organizacional, ¿qué implicaciones puede tener? Si ven en la pantalla,
hay un personaje llamado Manuel Leal, un apellido muy acertado para esta persona en este momento. Y Manuel es el que podemos catalogar del último empleado del mes. En nuestro rol comercial es como es nuestro último vendedor del mes, ese último crack que tuvimos dentro de las organizaciones. Que como ven allí, se puede quedar solo hasta tarde trabajando, que de alguna forma tiene una energía tremenda por conseguir los resultados. Pero Manuel, al igual que muchos de nosotros muy probablemente, ha empezado a experimentar algo que es valiosísimo para el ser humano, tan valioso como cualquier incentivo, que es la libertad. Experimentar la libertad le ha dado la oportunidad a los Manuel a que puedan buscar otras alternativas respecto a lo que ha sido su cotidianidad laboral, ¿no? Y cuando hablamos de eso es que cada uno de nosotros pues tiene talentos múltiples. No solamente somos extraordinarios gerentes comerciales o extraordinarios gerentes de trade marketing o del área de mercadeo o lo que sea, sino más bien tenemos una diversidad de competencias que nos encantaría experimentar y tener el tiempo para hacerlo. Y fíjense que una de las cosas que pasó durante la pandemia es que las personas empezaron a darse cuenta y a cuestionarse el tiempo que le dedicaban, y me uno un poco a esa preocupación, a las organizaciones donde hemos trabajado. Y empezamos a decir, oye, realmente aquello que me tomaba tanto tiempo, producto de el desplazamiento o producto de la reunionitis que a veces sufrimos dentro de las organizaciones o de toda la estructura, a lo mejor burocrática, corporativa, que hace demorar algunas cosas, ahora la hago de una forma más eficiente, muy probablemente desde la casa, e inclusive tengo tiempo para dedicarme a mis hobbies, a mi familia o para lo que la mayoría lo ha utilizado para buscar fuentes de ingreso alternativas, producto de que en el momento histórico donde estamos, el depender de solamente un ingreso es sumamente arriesgado, mi gente. Entonces, estamos llevando nuestros equipos de trabajo a que diversifiquen fuentes de ingreso, a que diversifiquen atención, a que encuentren libertad y flexibilidad en otras cosas distintas a mi organización y por lo tanto el vínculo que antes tenía con ellos se está alejando de una forma realmente acelerada y que no necesariamente todo el mundo está evidenciando como un riesgo de sostenibilidad del negocio, ¿no? Y les digo riesgo de sostenibilidad de negocio porque el problema no es que hay un Manuel, el problema es que hay millones como Manuel y que de alguna forma nos lleva justamente en este momento histórico a enfrentar el mayor riesgo de sostenibilidad de negocio de la historia empresarial. De eso no me queda ningún tipo de duda. O sea, la empresa no sufre por variaciones económicas. Nacimos gracias a esas variaciones económicas en el siglo XIX. Realmente la empresa sufre cuando realmente no tiene quien haga la labor de llevarla adelante. Y por lo tanto ahí es donde mueren las organizaciones, ¿no? Y en este momento ese riesgo no es individual de un sector ni tampoco de una profesión, sino que es generalizado. Fíjense la data que pudimos recopilar. Una de cada tres personas, una de cada tres, está prefiriendo el trabajo independiente antes que vincularse con una organización. Esto aún se acentúa más cuando hablamos de las generaciones más jóvenes. Yo he tenido la oportunidad durante los últimos 10 años de ser profesor universitario, tanto de pre como de posgrado. Y ha sido dramático ver cómo hace 10 años atrás un estudiante estaba loco por hacer, no sé, una práctica profesional, una pasantía dentro de las empresas donde yo he trabajado y me entregaban el currículum así con mucho ánimo y con muchas ganas de capitalizar la oportunidad. Y hoy por hoy la conversación con esos mismos estudiantes es, oye, profe, yo voy a dedicarme a algo por mi cuenta, yo prefiero comprar y vender, no sé, repuestos, comida, lo que sea, antes que vincularme con una organización porque sé que me va a dar un resultado a corto plazo mucho más fluido, ¿no? Y de hecho, esto empieza a cuestionar el modelo que le hemos ofrecido para que ese talento se vincule con nosotros. Eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero ahora hablemos de la segunda burbuja, que es ese empleado que hoy está dentro de la organización. Fíjense que 2 de cada 5 renunciarán en pocos meses por mala remuneración. Y a veces tú dices, oye, lo que tengo que hacer es un incremento salarial. Y desafortunadamente, ese efecto del incremento salarial se pierde a la vuelta de un par de meses, cuando muy tarde, ¿no? Y nos cuestionamos como organización si tenemos la suficiente, digamos, caja como para poder atender un incremento salarial de las personas. Y a veces nos quedamos como entrampados en esa conversa. Pero realmente lo que está subyacente a que una persona te dice que está dispuesta a renunciar por mala remuneración no es la remuneración en sí misma, es la ecuación que hace como ser humano respecto al esfuerzo que realiza versus el ingreso que de alguna forma está ostentando. Entonces, en este caso, no necesariamente es un tema de que tú no estás pagando bien, probablemente es un tema de que el esfuerzo que está realizando la persona comparado con la retribución que recibe no es suficiente y que por lo tanto se rompe la relación. Esto es como cualquier relación humana, mi gente. Cuando no vemos que esto es dando y dando
y vemos proporcionalidad en cuanto a lo que recibo versus lo que entrego, pues finalmente se quiebra la relación y finalmente, digamos, las personas toman decisiones de continuar por otros caminos, ¿no? Desde el punto de vista económico, internamente para la organización, esto es un drama, mi gente. Reemplazar talento es 15 veces más costoso que retenerlo. Yo prefiero decir que consentirlo, pero en el fondo, esa posibilidad de ir a buscar talento, de alguna forma cazarlo, porque ya no es tan abundante como en el pasado, y comprarlo a través de incentivos de corto plazo, y además de eso esperar que esa persona que me ha costado carísimo traerle a la organización empiece a dar resultados producto de la curva de aprendizaje que todos pasamos, eso hace que sea 15 veces más costoso ir a reemplazar que finalmente retener el que ya tengo, ¿no? Y fíjense que esto es dramático porque no solamente estamos hablando del impacto en términos de sostenibilidad, desde la perspectiva a lo mejor humana, de que si pierdo talento evidentemente me quedo sin nadie, sino que además desde el punto de vista financiero estoy acelerando esa posibilidad de perder talento producto de que es costosísimo, digamos, reemplazarlo. Y por lo tanto yo estoy deteriorando la rentabilidad del negocio. Y el otro factor, a lo mejor un poco más cualitativo, que hemos podido identificar de la mano de múltiples, digamos, personas de recursos humanos en particular, es que desempeño y compensación suelen ser temas totalmente desconectados, que a veces a través de múltiples vías buscamos vincularlos, a través de revisiones de desempeño o a través inclusive de sistemas como Workday, etcétera, buscamos vincular un poco más desempeño y compensación y la verdad es que hemos sido muy malos al hacerlo, ¿no? Porque en el fondo, cuando hablamos de desempeño, empiezan a jugar de alguna forma algunos argumentos que no necesariamente están vinculados con la posibilidad de atarlos directamente a la compensación que la persona recibe, ¿no? Y por lo tanto, a veces terminamos justamente como un espacio gris donde decimos, oye, no sé si lo que estoy pagando es suficiente versus el resultado que estoy obteniendo, o peor aún, no sé cuánto más tengo que invertir como para poder conseguir resultados en mi empresa. Y por eso, mi gente, es que necesitamos en este momento con urgencia construir vínculos entre los objetivos de las empresas y las necesidades del talento humano. Probablemente tú me digas, bueno, ¿cuáles son mis objetivos como organización? Y empieces a decantar una serie de cosas, ¿no? Y probablemente empieces a cuestionarte, gracias a lo que hemos venido conversando hasta ahora, si realmente ser líder de mercado o vender más volumen es lo que te va a llevar, digamos, al éxito organizacional. Eso es parte de una reflexión. Pero si tus otros objetivos como empresa están ligados a la satisfacción del cliente, están ligados a la mejor rentabilidad para tus accionistas, están ligados a traer el mejor talento porque quieres construir una reputación que haga que las personas vengan por sí mismas a buscar trabajo dentro de tu empresa, y a la vez comparamos eso con las necesidades del talento humano, pues vamos a empezar a evidenciar cuáles son las brechas que tenemos que tomar atención. Y esas brechas son los vínculos que tenemos que construir. Si no construimos vínculos en función de lo que genuinamente las personas necesitan, muy probablemente tu empresa no llegue al 2030, sino que probablemente fallezca un poco antes, ¿no? Entonces, en este caso, entender la dimensión humana, entender realmente qué te va a hacer exitoso desde el punto de vista económico para tus accionistas, para tu negocio en general, oye, es fundamental como para poder sacar las conclusiones que nos permitan acercarnos no solamente al talento desde la perspectiva emocional, sino desde la perspectiva a lo mejor más funcional también para mi negocio, ¿no? Y les digo este contraste entre lo emocional, porque hay gente que creo que ha osado llamarle a ciertas cosas que no son monetarias salario emocional. Y yo digo, ya, pero es que no hay nada más emocional que el dinero en sí mismo. O sea, al final de cuentas, tenemos que mejorar también nuestra relación en cuanto al dinero para poder sacarle provecho también a lo que es la perspectiva social de lo que él significa, ¿no? Entonces, no sé, Gabo, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves la conversación? ¿Qué cosas vamos teniendo? No, está bien interesante porque empiezo yo también a preguntarme, a cuestionarme varias cosas alrededor, pero aquí me vino como reflexión entre esta narrativa que me dejas de necesitamos construir vínculos entre los objetivos de las empresas y las necesidades de su talento humano. Yo personalmente, puede ser que esté equivocado o no, e incluso sé que es mucho más complejo de lo que lo voy a describir por temas de leyes y cuidados, pero ojalá que lleguemos a un punto histórico, porque no lo que dice es 2030, donde esta frase, incluso las últimas dos palabras, talento humano, termine en plural, talentos humanos. Y esto lo digo porque las realidades de las personas son completamente diferentes. Y una muy cercana que me acompaña es que
hoy en día mi hermano es especialista en, voy a llamarlo en el sector retail, pero desde el punto de vista de inventario, recepción de producto, etcétera. Y él, por lo que ya describías, de que hay algunas inconformidades, oye, siempre está pendiente de cuáles son las opciones que trae el mercado para cambiar de ambiente o ver oportunidades. Porque así es. No es que se sienta mal, no es que hay una brecha, sino que, oye, está constantemente informado de qué está sucediendo en su sector. Sí, claro. Y él ha llegado a la conclusión de que hay quienes solamente se enfocan en el salario económico. Y hay otros que, por ejemplo, se enfocan en algunos beneficios como de comida, de transporte, pero que dada la realidad, dada que tenemos muchas realidades, ojalá que lleguemos a un momento histórico, y aquí es donde quiero llegar, donde podamos elegir qué es lo que queremos recibir. Porque yo estoy seguro que si un beneficio, por ejemplo, es el transporte, habrá alguien que levante la mano y diga, yo eso lo tengo cubierto porque tengo vehículo propio o porque vivo en la esquina y camino solamente 5 minutos. Habrán otros que desde el punto de vista de comida dicen, bueno, yo me cae muy bien porque mantengo una familia de 4 o 5 personas. Otro que diga, yo soy soltero, me conviene más el efectivo. No sé, pero mi pensamiento ahorita es, ojalá que sí llegue ese espacio donde hablemos de necesidades de talentos humanos, porque todas nuestras realidades son diferentes e incluso, ojalá que sea tan flexible de que yo pueda elegir cada mes, cada 15 días, que me den la oportunidad que yo diga, ¿sabes qué? En este momento tengo otra prioridad, porque así como se han dado cuenta ustedes, empresarios, de que el mundo es muy volátil, y cambian las condiciones de la noche a la mañana, pues también como talento y como seres humanos podemos decir, pues me cambiaron las condiciones de la noche a la mañana. Así que desde allí esa era la reflexión que quería dejar por acá. No, qué bueno, Gabo, porque, ojo, me haces un inciso que creo que es necesario también comentarlo para la audiencia. Seguramente han visto dentro de la presentación que hay un logo aquí abajo llamado Mate, ¿no? Mate es mi emprendimiento, es parte también de esta infraestructura sobre lo cual hemos construido mucho conocimiento de dónde está el talento en este momento parado, ¿no? Yo después de 20 años de vida corporativa decidí emprender y digamos ese es el resultado, ¿no? Y tú sabes, Gabo, que en la medida que hablabas, decía, oye, qué interesante lo que hemos venido rescatando en cada conversación con potenciales clientes. Nosotros estamos lanzando la plataforma en este mes de junio y parte de lo que hemos aprendido, Gabo, es que hay una necesidad de personalizar el beneficio, ¿no? Hay equipos de recursos humanos de grandes compañías de consumo masivo que nos dicen, oye, llegué a la conclusión que nosotros le pagamos más a una persona que tiene familia que a una persona que a lo mejor está en una etapa temprana de vida, ¿no? Y lo irónico del tema es que probablemente donde tienes más riesgo de perder talento es con el chamo más joven, ¿no? Entonces, si mis beneficios son, le doy lo que yo considero que es importante para todo el mundo como organización, no sé, un plan de salud, por ejemplo, y me pierdo de incluir beneficios flexibles como pueden ser entretenimiento, turismo, diversión en general. Oye, yo estoy como que entubando, y perdóneme el término, hacia una sola perspectiva de vida y de los demás los estoy desatendiendo, ¿no? Y de alguna forma con Mate, y eso no voy a gastar minutos en ello, después al final les voy a dar mis datos como para que podamos conversar individualmente lo que cada organización quisiera explorar, pues lo que hacemos es que a través de múltiples categorías la persona puede escoger realmente cuál es el beneficio que más le conviene mes a mes. Así que para seguir con la conversación, mi gente, hace un buen rato, cuando hablábamos con Gabo, les decía, oye, nos está faltando generar una relación de mayor confianza entre la gestión, particularmente del equipo comercial, y lo que de alguna forma la compañía necesita, ¿no? Y voy con esto porque en el fondo hemos sido como muy cuidadosos con algo llamado confidencialidad, ¿no? Y aunque lo acompaño en alguna medida, oye, llega un punto en el cual tu relación de confianza parte de que tú puedas renunciar a esa famosa confidencialidad, ¿no? Y voy un poco con esto. Sé que en algunos casos, pues tenemos equipos de ventas que están, digamos, muy junior, en una etapa muy temprana de vida, etcétera, y el manejo de la información financiera del negocio podamos considerarlo una variable sensible, ¿no? Ahora,
yo considero también una variable sensible que la persona que está ejecutando la gestión del negocio no tenga la información completa. Eso para mí es aún más sensible que, no sé, una política de confidencialidad que pueda tener tu empresa. Nuevamente, son posturas individuales. Seguramente cada uno de ustedes va a encontrar la fórmula o la dosis correcta de lo que les estoy planteando en este punto, ¿no? Pero les voy a decir que creo que puede ayudarnos a aproximar mejor la gestión comercial. Y en particular, cuando nosotros le hacemos a una persona la entrega de la información completa para que tome mejores decisiones, en ese momento la persona puede explotar. Pensemos en que tenemos un sistema, llámese SAP, llámese Excel, cualquiera que tú quieras, ¿no? Y de alguna forma tú le dices a una persona que tus productos tienen tal precio, porque evidentemente tienes una lista de precios con la cual trabajas para tus clientes, pero además de eso tiene un margen o tiene unos costos asociados que le permiten a ese vendedor tomar decisiones y decidir por sí mismo: oye, no tiene sentido que yo venda el producto A cuando el producto B es el que deja mejor rentabilidad. Que la es más fácil y que de alguna forma yo veo que hay una demanda en términos unitarios o en términos de volumen suficientemente amplia, pues está bien. Pero en el fondo, si yo no me esfuerzo en tener el producto B que estamos hablando con la posibilidad de tener éxito en el mercado, pues mi organización va a estar marginando en un nivel muy bajo. Y si mi organización margina en términos de rentabilidad muy bajo, pues la consecuencia es que no va a tener posibilidades de invertir ni en los clientes ni en mí como talento, ¿no? Entonces, de alguna forma, poder empezar a hacer esa transición en la cual vinculamos en mayor medida al talento humano con los resultados del negocio, pasa por el hecho, mi gente, que le demos la información completa. Y esa información completa te obliga a bajar en el estado de resultados, en el P&L, un poco más de lo que estamos haciendo usualmente, ¿no? Entonces, no solamente las cifras de venta lo importante, sino también la inversión que hacemos para lograr esas ventas incentivos comerciales para poder generar esa conversión, pero además de eso, los costos asociados a cada uno de los productos que comercializas. Si tenemos esa perspectiva, nos vamos a permitir la oportunidad de justamente enfocar al equipo hacia donde van, digamos, esos resultados. Lo que vamos a hablar acá tiene que ver con una propuesta simplemente, ¿no? Y que tiene cuatro componentes que considero claves, pero que de alguna forma cada organización puede adaptar a sus propias métricas, si se quiere, ¿no? Y ese incentivo comercial se va a llamar el ST más PP más IP por un multiplicador. Vamos a irlos describiendo cada uno para no enredar mucho la cosa, ¿no? ST viene de un término llamado sell-through y lo vamos a hablar dentro de unos instantes, ¿no? La venta de tu negocio no puede ser simplemente, digamos, lo que tú le inyectas a un canal de distribución. Pensemos en fabricantes en particular, ¿no? Lo que le inyectas, que puede ser esa flecha azul que va hacia adentro de esa tienda, es simplemente algo llamado sell-in. Es la venta que tú le haces al cliente. Pero si esa venta no está acompañada con una rotación determinada, pues finalmente tú no vas a tener negocio posible. Puede que hayas vendido una factura, pero no vas a vender la siguiente. Y a lo que voy, mi gente, es que cuando el ciclo comercial empieza a diversificarse o empieza a hacerse, digamos, más continuo a lo largo del tiempo, pues la verdad es que mi venta se va acercando más al sell-out o la venta que sale del establecimiento que al mismo sell-in que yo quisiera inyectar. Porque cuando empiezo a inyectar demasiado inventario y empiezo a construir simplemente promociones o actividades enfocadas en ese push que lleve el inventario de mi almacén al almacén del cliente, pues lo que yo estoy haciendo es comprometer inclusive meses siguientes. Y eso seguramente para los que estamos en el área comercial es un tema súper, súper familiar, ¿no? Entonces, vender no es trasladar un producto de un almacén a otro. Vender más bien es garantizar una relación sana entre ese sell-in que yo estoy inyectando y ese sell-out que está saliendo de la tienda. Entonces, la métrica que puede unir estas dos variables es justamente el sell-through. Fíjense que no les estoy diciendo que se enfoquen solamente en sell-out, eso es una tontería. O sea, realmente es enfocarnos en lo que es el manejo del inventario del retail, ¿no? ¿Qué pasa cuando mezclamos estas dos variables, ¿no? Fijémonos que acá tienes el sell-out en el numerador, sell-in en el denominador y simplemente vas a sacar una relación entre las dos cosas. Si, por ejemplo, el sell-out sobre sell-in, es decir, el sell-through, está en una banda entre el 0,9 y el 1,1, entre el 0,8 y el 1,2, tú puedes tener la posibilidad de premiar esa gestión, porque tú estás ayudando a que tu vendedora, que tu equipo comercial se enfoque realmente en algo que evita que tu cliente pierda o que tú pierdas, ¿no? Y fíjense dónde están las pérdidas más importantes. Cuando el sell-in es mayor que el sell-out, pues una de las cosas que termina ocurriendo es que yo tengo inventarios tóxicos, como están viendo en la parte de abajo, ¿no? Es decir, si ese indicador se baja demasiado de 0,9 o de 0,8 y se va yendo hacia cero, pues lo que significa es que tú estás inyectando un
una cantidad de inventario que no está rotando en tu establecimiento comercial o en tu cliente. Por lo tanto, mi gente, en ese punto estás comprometiendo el negocio del futuro. Además de eso, para tu cliente, no tener inventarios es fatal, ¿no? De alguna forma es el arma letal como para que de alguna forma un negocio fallezca, ¿no? O sea, si realmente tú no le estás inyectando un sell-in que acompaña al sell-out, es decir, el sell-out es mayor que ese sell-in, pues tú vas a tener un indicador mayor a 1,1, a 1,2, se va a ir yendo hacia 2 por allí, y tú dices, bueno, realmente estoy quebrando inventarios y por lo tanto mi negocio o el establecimiento de mi cliente está permanentemente siendo defraudado por la gestión comercial que nosotros llevamos, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, y simplemente les estoy colocando números referenciales, es que yo no puedo premiar gestiones comerciales, por más que tengan mucho sell-in, que quiebren inventarios o que generen inventarios tóxicos en el caso de una inyección acelerada de sell-in, ¿no? Es decir, yo tengo que premiar algo que combine la conciencia de mi negocio interna, que es la del sell-in, con la conciencia del manejo de inventarios que maneja el retail. Porque si no, básicamente lo que estoy haciendo es comprometer meses futuros, ¿no? Entonces, un primer componente de un incentivo debería pasar por el hecho de esa relación entre sell-in y sell-out. Cuando vamos a la segunda, mi gente, tiene que ver con algo que hablábamos hace unos instantes, que es el tema de la mezcla de productos, ¿no? Y fíjense que esa mezcla viene acompañada por un precio promedio. Es decir, si yo acompaño a que la gestión comercial no solamente esté enfocada en volumen, sino que se empiece a enfocar en valor, yo empiezo a tener resultados cada vez mejores para mi negocio. Y fíjense en este caso, tú podrías decir, oye, si yo simplemente empiezo a comparar lo que ha sido mi composición de este mes con respecto a meses anteriores, y eso viene en incremento en función de un indicador que ahorita les voy a narrar, oye, yo voy a poder asegurar que mi equipo está mejor enfocado en términos de incentivos. Entonces pensemos en esta relación. Si yo agarro mis ventas brutas y las divido entre mis unidades vendidas en el mes actual, voy a tener un promedio, básicamente, de precio que estoy comercializando por cada unidad vendida. Si eso yo lo comparo, lo divido entre el mes anterior, y eso me va dando números por encima de 1,1, significa que la gestión de tu equipo comercial está mejorando. Es decir, está mejorando la mezcla de productos que vende a sus establecimientos, a sus retailers dentro de la zona comercial que atiende, y de alguna manera eso te está llevando a acercarte a un espacio de valor mucho más positivo que el que tenías previamente, ¿no? Si eso de alguna forma es más o menos estable, pues le puedes dar una comisión también estable o una recompensa bastante estable. Pero, mi gente, de alguna forma, parte de lo que aprendemos como seres humanos es que tanto el premio como el castigo enseñan, ¿no? Y por lo tanto, si tú de alguna forma empiezas a castigar aquellos desempeños que deterioran más bien el precio promedio que tiene, digamos, la gestión de tu vendedor en la calle, pues de alguna forma tú empiezas a enfocar realmente el resultado en lo que de verdad importa, ¿no? Entonces, de ahí llevamos un par de indicadores. El tercer componente, mi gente, tiene que ver con la inversión. También hace un rato hablábamos, bueno, yo tengo unas ventas brutas, yo tengo una inversión comercial que va desde los descuentos que realizo, las negociaciones en términos de condiciones comerciales que le doy al retail, de alguna forma todas las promociones que ejecutamos. Todo eso tiene una incidencia directa en la venta, ¿no? Por lo tanto, yo nunca me podría medir por la venta bruta, sino más bien, en el mejor de los casos, por la venta neta y mejor aún, por la utilidad bruta que estoy desempeñando con cada uno de mis clientes, ¿no? Pero pensemos justamente en ese espacio de inversión. Si yo estoy invirtiendo en cada cosa que a veces como vendedores, creo yo, irresponsablemente pedimos, oye, dame un bolígrafo para regalarlo, dame una franela para regalarle al equipo de pesilleros de la tienda, o dame una promoción para poder mover un inventario. Si yo en mi gestión comercial empiezo a tener un impacto en términos de mis comisiones o en términos inclusive de la remuneración que recibo total, respecto a la inversión inteligente, voy a dejar de pedir cosas que son inútiles en el camino, ¿no? Voy a dejar de pedir un exhibidor que tenga un televisor, voy a dejar de pedir cosas que realmente no incidan positivamente en el negocio, ¿no? Entonces, como ven en la nota, oye, invertir en palancas de crecimiento es mucho más que simplemente hacer promociones o descuentos. Es administrar de una forma eficiente las promociones, los mercaderistas, las degustaciones, la contratación de espacios adicionales y todas esas cosas que a veces ponemos en una lista de niños Jesús cuando somos vendedores y después queremos exigirle a la organización que invierta en ello, porque yo nunca voy a estar perjudicado por una mala inversión detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos arreglar esa situación? Si yo puedo dividir, nuevamente, tomando los criterios justamente de hacer indicadores, esas ventas brutas entre la inversión promocional de este mes comparado con el mes anterior,
en la medida que yo voy mejorando esa mezcla, pues evidentemente el incentivo, la comisión que me voy a ganar, también va a ser superior, ¿no? Y fíjense que eso nos lleva a tener 3 componentes, pero nos falta uno fundamental. Hace mucho tiempo, digamos cuando empecé en el mundo de ventas, pues yo pensaba que vender era colocar un pedido. Esa era mi concepción. Yo levantaba pedidos, de hecho, en ese momento me premiaban por tener, recuerdo claramente, 32 pedidos de 40 visitas que realizaba. Digamos, si lograba ese número, estaba siendo un buen vendedor y yo me enfocaba en levantar pedidos. Pero después venía algo más importante que el pedido, venía la cobranza, ¿no? Y desafortunadamente nunca tuve en esa gestión, en ese momento, un indicador asociado a ella. Por lo tanto, yo me enfocaba en levantar pedidos. Entonces, a lo que voy con esto, mi gente, es que tú puedes tener una fuerza de ventas que esté trayendo muchísimos pedidos a tu negocio. Pero si de alguna forma empezamos a entender la dinámica de pagos de los clientes, que en este momento es un tema central de atención, y empezamos a ver que se nos disparan los días calle o la capacidad de cobrar en función de unas condiciones comerciales que le damos al cliente, pues empezamos a perder control de nuestro negocio, ¿no? Entonces, vender no es tomar pedidos, vender no es vender en sí mismo, no es de alguna forma, oye, coloqué una mercancía en tal lado. Vender es cobrar, ¿no? Y aquí hay cosas sobre las cuales probablemente cada uno de nosotros tengamos posturas distintas, ¿no? Pero una de las cuales para mí es un espacio de reflexión es sobre aquellas modalidades asociadas a temas como consignación que están de alguna forma diversificándose a lo largo del mercado. Puede que algunos retailers, usando su poder de negociación, te estén diciendo, mira, no hay forma de estar en mi negocio si no es bajo estas condiciones. Tú probablemente tendrás que tomar la decisión si arriesgarte a buscar otros clientes que compensen esa caída o simplemente asumir que esa es la única forma en que tu producto sería exitoso. Yo creo más en la primera que en la segunda, pero evidentemente es una decisión individual. Y en ese caso, mi gente, cuando pienso en consignación, yo digo, es que ahí ni siquiera el pedido lo he levantado. Ahí lo que hice fue trasladar un inventario a una cosa que ya ni siquiera es un retail, sino que es un showroom. O sea, un showroom donde exhiben mis productos y eventualmente, cuando esos productos se vendan, me van a mandar un corte por una porción de ellos para pagármelo. Y yo digo, ni el retail le está sacrificando nada. Y de alguna forma mi equipo de ventas está empezando a adoptar prácticas que no le vayan a ayudar a ser más persuasivo y mejor vendedor en el futuro. Y se los digo porque en particular, mi gente, este tipo de condiciones que pueden atender a situaciones puntuales de mercado, pero que no pueden ser permanentes, empiezan a dañar inclusive la capacidad de gestión que puede tener tu equipo comercial. Entonces, a lo que voy, uno, si un retail realmente se está comprometiendo contigo y no solamente levanta una factura, sino que asume el riesgo de esa factura y te pagan un término de días que hayan acordado, pues finalmente ese retail inclusive merece un mejor margen que el que tendría uno que simplemente te dice, mira, soy un showroom y conmigo trabajas solamente en consignación. Esas son condiciones comerciales que tú puedes evaluar internamente. Pero además de eso, si tu vendedor acompaña una velocidad en la gestión de cobranza mayor, pues él también merece de alguna forma una mejor compensación. Y fíjense, aquí es simplemente ilustrativo. Cada uno de ustedes tiene condiciones comerciales específicas para cada uno de sus clientes. Y eso evidentemente trae un número total que para cada compañía es distinto. Pero simplemente voy a tomar 45 días como algo nuevamente ilustrativo para decirte lo que en términos de planteamiento hasta ahora hemos aprendido, ¿no? Si una factura está más de 45 días en un negocio de consumo masivo, pues probablemente todo el esfuerzo de los 3 indicadores previos debería multiplicarse por 0. Y fíjense lo dramático del tema. Si recuerdan la fórmula, los 3 primeros indicadores, pues de alguna forma sumaban, pero el último, que es el multiplicador, al multiplicar y al multiplicar por 0, hace que todo el esfuerzo previo simplemente decante en que tú como vendedor vas a tener una comisión de 0. Y como les decía, si tú no incentivas perdón, si tú solamente incentivas con premios y no con castigos, pues la verdad es que nunca vas a lograr buenos resultados, ¿no? Pero fíjense dónde está la parte de los premios. Si tu cartera está entre 30 y 44 días, y supongamos que la política de crédito general de tu compañía es menos de 30, pues tú deberías dividir entre 2 todos los incentivos que anteriormente habíamos descrito, es decir, multiplicarlo por 0,5. Si está entre 21 y 30, que puede ser una política de tu negocio, asumiéndola como la política de tu negocio, tú multiplicas por 1, es decir, no afectas, digamos, el resultado de los incentivos anteriores. Pero si tú tienes un vendedor tan crack que es capaz de cobrar antes de la fecha de vencimiento de una factura, tú deberías premiarlo, por ejemplo, multiplicando por 3 ese esfuerzo, ¿no? Entonces, como les digo, son esfuerzos intelectuales que nos ayudan a nosotros a
dimensionar vehículos. No son fórmulas únicas, mi gente. Cada uno de nosotros en nuestras compañías tiene que adaptarlas, ¿no? Y por eso no quería irme sin dejarles algo más, algo de alguien que quiero, respeto mucho. Desafortunadamente es una persona que perdimos en la pandemia, es mi amigo Gregorio Lugo, y la verdad es que él nos ha dejado muchísimos aprendizajes, tanto en la perspectiva de proveedores, aliados, fabricantes, como en la perspectiva de retail. Una frase que para mí, de Gregorio, me acerca justamente a este espacio de conversación con ustedes, es que desde la perspectiva de fabricantes, si no tenemos claridad en cuál es la propuesta de valor que le vamos a dar a los canales, siempre vamos a ser transaccionales, es decir, siempre vamos a hacer te despacho, te cobro y listo. Si nosotros desde el punto de vista de retail, pues también empezamos a evidenciar que en el momento histórico donde estamos, la inteligencia de negocio y las herramientas de ventas son vitales, pues evidentemente desde lo básico hasta lo más estratégico, pues ahí nos vamos a acercar mucho más hacia el futuro que deseamos. Así que, mis amigos, nos quedan probablemente un par de minutos como para que podamos conversar, pero les dejo allí un código QR donde pueden conectar conmigo para que tengamos alguna sesión e inclusive algunos datos adicionales de contacto como para que podamos conversar. Gabo. No, a ti agradecido enormemente porque he estado aquí como un participante más. O sea, no solamente sumado a todos los que están conectados, sino créanme que hay que poner un número adicional y ese era yo porque está muy interesante la fórmula, incluso vale la pena. Yo sí creo que si estás en el mundo de las ventas o si conoces estos indicadores, puedas jugar con esta fórmula, jugar incluso donde pudiesen estar esos principales esfuerzos para ver cuál de esos principales indicadores o variables son los que tenemos que hacer más acciones para incrementar entonces ese volumen de beneficio, ese volumen de incentivo. Si bien es cierto, Carlos, que desde aquí con este código QR o con tu número de contacto, tu usuario de LinkedIn o de Instagram, que pones aquí en disposición, pues yo también les digo, no solamente estarían conversando con un extraordinario profesional, sino en especial con una extraordinaria persona. Desde hace varios años vengo conversando contigo, desde hace varios años vengo incluso desarrollando experiencias de aprendizaje contigo, talleres, academias, etcétera, y sé que cuidas no solamente, oye, el proceso, y en este caso vamos a hablar del proceso comercial, sino que cuidas mucho a la persona. Así que desde allí, más profesionales como tú es lo que merecemos. Ay, por Dios, Gabo. Gracias por la oportunidad. Estoy seguro que tenemos detrás de la pantalla gente increíble que se ha destinado una hora completa a cuestionarse. Así es. Y que seguramente los estamos dejando efervescentes también con ideas. Y nuevamente, mi gente, el único llamado es ten tu propio criterio. Aquí simplemente estamos facilitándote algo que creemos que funciona y que de alguna forma nos ha acercado a los resultados individuales que cada uno de nosotros hemos tenido, pero que evidentemente tienes que dosificarlo en función de la dimensión de tu negocio, de tus expectativas y de tu conexión con tu gente. Así es. Carlos, viendo la hora, pues en efecto 60 minutos por acá transmitiendo. Gracias por todo. Seguramente vamos a seguir en contacto. Ya nos prometimos por allí un café. Claro que sí. Por aquí también comienzan a darte las gracias en el chat y yo me uno a ello porque con este tipo de inquietudes o de motivaciones que vemos que hay contigo o también con muchas personas como tú, pues estamos convencidos de que el futuro viene para mejor. Así que desde acá, abrazo enormemente, cuídate mucho y vamos a estar en comunicación. Dale, mis amigos, que tengan feliz tarde. Gracias por la invitación, Gabo. Un abrazo. Bye, que estés muy bien.